¿Qué es una ciudad educadora? Una ciudad educadora es aquella que apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Hablamos de educación en un sentido amplio. Por eso es importante saber que educamos en todo momento con nuestras actitudes, actos y las palabras. Hablamos de educación a lo largo de toda la vida, que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Una educación que tiene lugar en múltiples espacios y a través de situaciones y actores muy diversos. ¿Qué son los agentes educadores? La ciudad contiene multiplicidad de instituciones, personas distintas y diversas que aportan experiencias educativas y transmiten valores. La ciudad educadora no es únicamente un proyecto del gobierno municipal. Es un proyecto sobre toda una ciudad basado en el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y las ciudades del mundo. Gobiernos locales. Los gobiernos locales juegan un papel determinante sobre el futuro de sus comunidades. Son actores claves en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas para mejorar el bienestar de su ciudadanía. Al comprometerse con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proyectan un modelo de ciudad urbana. Se promueve la igualdad de oportunidades, la educación en valores democráticos y la cooperación internacional. Se estimula la participación ciudadana y la vida asociativa. Se fomenta la conciencia de lo público como un bien común. Se valora la convivencia, el respeto a las diferencias y la igualdad de los derechos. Se incorpora la educación como uno de los indicadores de su política. La ciudadanía. La ciudad educadora requiere del apoyo y el trabajo de los actores locales junto a una ciudadanía que se apropie de ella. Es necesario abrir canales de participación en donde las diferentes instituciones de la sociedad civil puedan reflexionar colectivamente y comprometerse a trabajar en sentido educativo, impulsando acciones que mejoran la calidad de vida de la ciudad. La ciudad se disfruta, se recorre, se habita, se aplica. Ser una ciudad educadora significa formar personas comprometidas, dispuestas a contribuir a una mejora de la ciudad con líderes políticos dispuestos a luchar. Solo trabajando en conjunto, compartiendo los bienes, visiones, compromisos y creando complicidades que construirán ciudades más educadoras. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, aquí desde la ciudad de Rosario. Estamos iniciando estos diálogos educadores del siglo XX-XXII, en este caso, los derechos de las personas mayores en las ciudades educadoras. Saludamos a todas las ciudades de América Latina que están conectadas por Zoom, que nos están acompañando, y a las personas presentes en la sala Delmira Agostini del Teatro Solís de Montevideo, y a las personas presentes aquí en el túnel 4 del Centro Cultural Parque de España, que gentilmente nos ha brindado todas sus instalaciones para que podamos realizar esta actividad. Desde la Delegación de América Latina de Ciudades Educadoras promovemos estos espacios de diálogo, intercambio y formación entre las ciudades de la red. El pasado 2 de septiembre se realizó un intercambio técnico entre el equipo de Rosario y el equipo de Montevideo en relación a generar un espacio de promoción, de colaboración y de innovación de los referentes de las políticas de promoción de derechos de las personas mayores en las ciudades. Y en el marco del 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores, durante este mes, aquí en la ciudad de Rosario, ha habido muchísimas actividades durante todo el mes
organizados por la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y por la Dirección de Adultos y Adultas Mayores, y también en Montevideo ha habido muchas, y sabemos que en algunas otras ciudades de América Latina también así se ha hecho. Por eso nos parecía muy importante poder generar este espacio, este encuentro, para poder profundizar e intercambiar. En este caso vamos a estar dialogando dos ciudades, Montevideo. Desde Montevideo está Vicente Cancelara y Diego Kersini, de la Cátedra UNESCO de Educación de Personas Jóvenes y Adultas de la Universidad de la República del Uruguay, y Fabiana Rodríguez, de la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo. Aquí, en Rosario, nos está acompañando Lucas Raspal, que es médico psiquiatra y es el subsecretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rosario, y Sonia Mancilla, la directora municipal de Adultos y Adultas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario. Les decimos a las personas que están conectadas que pueden hacer preguntas a través del chat a lo largo de todo el encuentro. Las personas que están en el Teatro Solís lo pueden hacer a través del papel que le han dado en el ingreso, y las personas presentes aquí también lo podrán hacer en el momento del cierre. Bueno, vamos a iniciar esta conversación. Vamos a invitar en primer lugar a Vicente Cancelara y Diego Kersini, de la Cátedra UNESCO de Educación para Personas Jóvenes y Adultas de la Universidad de la República del Uruguay, a que hagan su primer participación. Los invitamos entonces, Diego y Vicente, los escuchamos. Muchas gracias. No sé si se me escucha bien desde ahí. Como esto de varias perfecto. Para asegurar que el audio esté llegando a todos. Bueno, ante todo el agradecimiento por la posibilidad de participar de esta instancia, saludar a los compañeros de Rosario y resaltar, celebrar la posibilidad que se den este tipo de intercambios que siempre enriquecen y permiten visualizar lo que venimos construyendo. En primer lugar, presentarnos. Junto con Diego estamos representando a la Cátedra UNESCO de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, que funciona en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la Universidad de la República. Dentro de esta cátedra, que data desde el 2016, como lo dice su nombre, se vienen desarrollando diferentes líneas de trabajo vinculadas a la educación con personas jóvenes, adultas y adultas mayores. Esto se trasluce en cualquiera de las tres líneas, de los tres pilares, mejor dicho, de la Universidad de la República, que son tanto en términos de enseñanza, investigación y extensión. Dentro de esas líneas de trabajo, junto con Diego, venimos desde hace un tiempo construyendo una línea que tiene que ver con prácticas educativas con personas adultas mayores, con esto de conceptualizar lo educativo en relación a las personas adultas mayores. El recorrido que tenemos en términos académicos, desde lo educativo, tiene como foco principalmente la niñez, la adolescencia. Poco hay escrito o investigado en relación a lo que pasa con los adultos, menos aún con los adultos mayores. Es por eso que desde la cátedra, desde esta línea de investigación, lo que buscamos, basados en la premisa de aprendizaje a lo largo de toda la vida, a lo largo y ancho de toda la vida, es conceptualizar esto de lo educativo con las personas adultas mayores. Y ahí es que, bueno, tenemos diferentes procesos que se vienen desarrollando, algunos a nivel individual, en términos de grado, posgrado, también de forma colectiva, con otros agentes, con otras instituciones, pero básicamente el objetivo principal tiene que ver con eso, conceptualizar lo educativo en relación a las personas adultas mayores. Básicamente las preguntas que de alguna manera sustentan nuestro trabajo tienen que ver con esto de, bueno, ¿cómo aprende una persona adulta mayor, a diferencia de lo que pasa con un niño o adolescente? ¿Qué la motiva a asistir a espacios en donde se desarrollan actividades educativas? ¿Para qué? ¿Cuáles son las metodologías que se ponen en juego con las personas adultas mayores? ¿Qué características tiene o debería tener el agente de la educación que lleva adelante las actividades con las personas adultas mayores, a diferencia de un maestro, un profesor, que son como las figuras más tradicionales arraigadas a la cultura educativa uruguaya?
Lo que nos ha pasado con Diego es que al momento de indagar en el terreno, sobre todo en nuestro país y en el área metropolitana, lo que nos hemos encontrado es que las actividades dirigidas a personas adultas mayores en general priorizan lo sanitario o lo recreativo por sobre lo educativo. No quiere decir que las actividades que tengan un tinte más bien sanitario o recreativo no puedan tener una beta educativa, de hecho lo tienen, pero no es lo que se tiende a priorizar, por lo menos en una primera indagación que empezamos a hacer con Diego, viendo como un poco la oferta dirigida a personas adultas mayores. En este sentido, en este recorrido, nosotros nos hemos encontrado con la UNI3, que es como el primer anclaje que hicimos en términos de investigación, que es la Universidad de Educación Permanente no formal para personas adultas mayores. Se trata de una institución que funciona en nuestro país desde 1983, que tiene cerca de 22 filiales en todo el territorio nacional, y que promueve talleres de diversa índole, justamente teniendo como destinatarios privilegiados a las personas adultas mayores. Es una institución además que rompe como algunos conceptos ya preestablecidos, por así decirlo, que hay en relación a las instituciones educativas más clásicas, en cuanto a que no tiene evaluaciones, en cuanto a que no otorga certificaciones, sino que presenta esto de lo educativo más pensado como una posibilidad de desarrollo personal. Y es ahí donde en esta primera indagación, como les decía, hicimos un anclaje con Diego, con el objetivo de seguir obviamente expandiéndonos y conociendo otras actividades de índole educativo dirigidas a personas adultas mayores. También enfatizar la pedagogía social y la gerontología educativa como dos de las disciplinas que en realidad sustentan buena parte de lo teórico que nosotros, o mejor dicho, desde lo teórico, desde donde nosotros nos posicionamos para indagar en torno a estas actividades. ¿Y por qué la pedagogía social y por qué la gerontología educativa? Porque son dos disciplinas que tienen un largo recorrido, sobre todo en España, que es donde tomamos principalmente contenidos de autores, y porque nos permiten pensar la educación más allá de lo que tradicionalmente está vinculada, pensar la educación más allá de la institución educativa escuela, pensar la educación más allá de la niñez y la adolescencia, pensar la educación más allá de los méritos o la certificación. La pedagogía social nos permite de alguna manera pensar la educación como una posibilidad para la realización personal, el desarrollo personal, la participación ciudadana y la circulación social, que entendemos que deben ser algunas de las premisas principales cuando se piensa en la educación para personas adultas mayores. Buenas tardes a todas y todos. Siempre cuando uno recibe invitaciones a participar de este tipo de eventos, se abre la reflexión hacia otros lugares, ¿no? A uno le ponen una temática y permite pensar desde otros lugares cosas que ya viene pensando. Particularmente participar de este evento nos invita a reflexionar a la cátedra, a Vicente y a mí, en torno a cómo habitan las ciudades las personas adultas mayores. Y a cómo también como sociedad, y nosotros particularmente en Montevideo, nos preparamos para eso. Cómo nos educamos cómo nos educamos para ofrecer posibilidades a las personas adultas mayores. ¿Qué lugar ocupamos y cómo nos ocupamos con respecto a los derechos de las personas adultas mayores? El doctor Hugo Valderrama, un neurólogo argentino, habla acerca de la gerontologización de las profesiones, cuestión que nos parece muy acotada y cuestión que venimos haciendo desde la cátedra, trabajando, como bien dice Vicente, desde la gerontología educativa. Y creemos que esto es importante, que todas las disciplinas puedan pensar particularmente en función de las particularidades evolutivas de las personas adultas mayores. A partir de esto también se puede hablar de la gerontologización de las instituciones, ¿verdad? O de los grupos sociales, donde podamos pensar en profundidad acerca de esas particularidades. Entendemos nosotros, como personas dedicadas a lo educativo, que la educación es una herramienta
muy potente de cambio y también de sensibilización de la población, que la educación no solamente permite ofrecer acciones para personas adultas mayores, sino también que permite informar y educarnos acerca de la situación de las personas mayores y también de las políticas que existen y de cómo podemos llevarlas adelante. Entendemos también que a partir de la educación podemos tener cercanía con aquellas situaciones múltiples que existen en las vejeces, de esa heterogeneidad que hay en la vejez, porque no todas son iguales, como no todos somos iguales, y creo que las ciudades deben estar preparadas para eso, en cuanto a ofertas y posibilidades, en cuanto a posibilidades de movilidad, de transporte, en cuanto a la facilitación de espacios de intervención social y política para las personas adultas mayores, y también no olvidarnos de aquellos que se encuentran en una situación de dependencia o de institucionalización, ¿verdad? Que su condición su condición no condicione, valga la redundancia, su participación social y política dentro de las ciudades. Estar en un establecimiento de larga estadía, por ejemplo, no tiene por qué ser quedar por fuera del círculo social. Por último, y para terminar, ya que se nos está terminando el tiempo, bueno, remarcar, como decía Vicente al principio, la importancia que tiene este evento y la comunión entre instituciones y personas, especialmente porque las instituciones las hacen personas vinculadas a la temática para potenciar esfuerzo y hacer lo mejor que se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego y Vicente, por sus aportes. Antes de dar la palabra a Lucas, voy a comentarles que hay un grupo de ciudades de Brasil que están conectadas, entonces en esta ocasión no pudimos contar con traducción, así que vamos a pedir que hablen pausadamente si es posible. Y también contarles que hay muchas ciudades conectadas, de Argentina hasta la ciudad de Tirizarao. Bueno, hay personas de Rosario, de Armstrong, de General Alvear, de Cosquín. Desde Colombia nos acompañan desde Neiva, desde México, Oaxaca, Colima, Playa del Carmen, desde Brasil, Porto Alegre, Soledade, Curitiba, Palmeira, Paso Fundo, Sarandí, y de Uruguay está Montevideo, por supuesto, Marindia, Piriápolis, Punta del Este, Paysandú, de Puerto Rico, Caguas, y de Ecuador, Quito. Todas estas ciudades nos están acompañando en este diálogo educador. Voy a dar entonces la palabra a Lucas Raspal. Él es médico psiquiatra, es el subsecretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rosario. Lucas, muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Como decían los colegas aquí uruguayos, siempre es un gusto, primero es un honor, la verdad que disponer de un tiempo para poder conversar aquí, y luego es un gran placer. Así que saludo a los que están presentes y a quienes están del otro lado, tantas ciudades como decías recién, la verdad es que es un gran placer. Son pocos los minutitos que tenemos quizás para reflexionar, así que voy a buscar como un par de conceptos y algo propio de nuestro recorrido como dirección y como secretaría en los últimos años. Primero, que al hablar de envejecimiento activo como concepto que hoy suele ser central a la hora de diseñar las políticas públicas y de pensar aquello que llevamos adelante con y para los y las adultas mayores, tenemos que centrarnos en este cambio, casi una revolución demográfica que viene teniendo lugar en las últimas décadas, que fue modificando esa estructura que todos conocíamos, ¿no? Como una pirámide en la que la base era muy, muy ancha, que tenía que ver con esos nuevos nacimientos que se iban sumando año tras año, y se afinaba muchísimo hacia arriba. Esa pirámide empezó a invertirse en los últimos años, y lo veíamos sobre todo en el hemisferio norte, con pirámides claramente invertidas, que daban cuenta de una tasa de nacimientos cada vez menor y una tasa de envejecimiento mucho más grande,
para también pasarse al hemisferio sur, y entre eso, por supuesto, las ciudades que hoy estamos aquí convocadas de América Latina, en las que, si bien las tasas de nacimiento siguen siendo algo más grandes que en el hemisferio norte, por ejemplo, como se suele ver en Europa, también la parte alta de esa pirámide da cuenta de que las personas vamos envejeciendo y llegando cada vez más a edades mayores de 80 años, algo que antes no sucedía. El hecho de que esto suceda así y que las proporciones, yo tenía aquí apuntados algunos números, ¿no? En 1900 la población de personas mayores era del 0,6%, hacia 1970 1,5%, vamos haciendo el número para ver una proyección, ¿no? Para el año 2010, hace un poquito más de 10 años atrás, ya era del 5,11% y va a representar en las proyecciones que se hacen hacia el año 2050 más del 11% de la población. Lo que quiere decir es que nuestros esfuerzos para pensar y para ejecutar políticas públicas destinadas a las personas mayores tiene que ser tan creciente como es creciente esa pirámide. En función de estos cambios sociodemográficos y la experiencia que nos van dando estos años, es que empezamos a pensar el envejecimiento como un fenómeno, primero de triunfo de políticas públicas y quizás con el acento en lo sanitario que nos permiten cada vez llegar a mayores edades, ¿no? Yo voy por mis 44 y espero al menos duplicarlo, así que hay bastante camino por hacer. Y también un desafío, porque ese triunfo se consolida también en un desafío muy claro, que es cómo pensamos las políticas públicas para que sean de verdad inclusivas, participativas, y cómo cambiamos lo que eran aquellos viejos modelos de vejez muy pasivos y siempre centrados desde lo deficitario, ¿no? El adulto mayor como aquel que padece enfermedades, que es pasivo, que no tiene nada para sumar, que no tiene proyectos, que se va agotando, que hoy casi que nos hace ruido cuando lo escuchamos, pero fueron siempre las políticas centradas en ese lugar hace décadas atrás para movernos definitivamente hacia un modelo de desarrollo en el que los y las personas mayores, por supuesto que tienen una vida activa, una vida llena de proyectos, y en ese sentido marchamos. Nos pasó como dirección de adultos mayores, lo recordará Sonia, atravesar en esta gestión en los últimos años, como le pasó a todas las ciudades de Latinoamérica y del mundo, una pandemia. Y en esa pandemia yo recuerdo el día 20 de marzo, cuando desde la Nación se decreta el aislamiento social, que nos convoca el intendente Pablo Hapkin, me acuerdo el lugar, me acuerdo las caras, me acuerdo de esa reunión, y dice, bueno, nosotros tenemos que cuidar a las personas mayores. Recordarán que estábamos mirando lo que sucedía en Europa para aquel entonces, ¿no? Que también las tengo grabadas en la retina esas imágenes. Y ahí desplegamos una serie de acciones, la verdad que muy grande, para poder llegar a cada persona mayor de la ciudad de Rosario. No pasaron muchos meses en los que también el miedo empezó a disolverse hasta que sean las mismas adultas y adultos mayores los que fueran señalando un cambio que se hacía por demás de necesario, que era dejar de cuidar en ese sentido de protección de aquello que es frágil, que se puede enfermar, que ciertamente la pandemia nos lo mostraba de ese modo, para volver a posicionar a las personas mayores en las otras necesidades que estaban a la par de lo sanitario. Los vínculos, bueno, mis padres tienen 75 los dos, caben dentro de esta categoría, y padecieron, como padecieron en toda Latinoamérica y en el mundo, esa rotura o al menos esa fragilidad en los vínculos que hizo muchísimo daño. Y ahí nosotros desde la dirección también tuvimos que repensar qué es lo que hacíamos. Y empezaron a aparecer un montón de propuestas, empezaron a aparecer y empezamos a ejecutar un montón de acciones para devolverle ese sentido
o ese adjetivo calificativo que viene seguido de la palabra envejecimiento, que es activo. Entonces volvimos a centrarnos en qué es lo activo, cuál es esa prioridad, cuál es esa necesidad, para corrernos solamente de ese perfil más de índole sanitario y avanzar en un sentido integral. Ahí aparece lo cultural, aparece lo social, aparece lo comunitario y aparece, como lo señalan los pilares que tienen como marco político las distintas sociedades que apuntan a este envejecimiento activo, que es la participación. La participación de las personas mayores no es solamente una cuestión de escala o de alcance de las acciones que llevamos adelante, como los distintos niveles del Estado hacemos, sino que tiene que ver en el compromiso y la participación activa de la persona mayor en aquello que quiere para sí. Lo decían recién los colegas uruguayos, ¿no? ¿Cómo pensamos con ellos y para ellos una ciudad que esté bien a la mano y que sea bien inclusiva desde cada rinconcito que nosotros tenemos que pensar? La participación entonces es un pilar, como ciertamente lo es la salud, porque en la medida en que envejecemos hay ciertas cosas que nos van dando algunas necesidades quizás mayores o al menos diferentes, y tenemos que estar a la altura de eso para que podamos justamente cursar un envejecimiento activo, para que no sean limitaciones de tipo sanitarias las que nos impidan a nosotros desplegar aquello que es tan lindo y a la vez tan necesario, que es seguir teniendo ideas, seguir teniendo sueños, seguir teniendo proyectos. Por último, el tercer pilar que hace de marco político para envejecimiento activo tiene que ver con la seguridad, y nosotros en lo que hace a la seguridad social siempre pensamos, y es donde ponemos nuestro mayor esfuerzo, por supuesto, en aquellas personas mayores que van quedando solas, esa soledad quizás no deseada, que requiere de un Estado que pueda estar más presente y acompañando. Pensamos también en aquellas adultas y adultos mayores más vulnerables por condiciones sociales y económicas que requieren de nuestra parte una presencia muy activa, porque es cierto que queda todo muy lindo cuando uno lo cuenta, pero si no están las piezas necesarias para construir ese proyecto, para avanzar en el sentido del envejecimiento activo, no se puede llevar a la tierra, no se puede llevar a la carne la posibilidad de envejecer con actividad, con proyectos y con sueños. Muchísimas veces es ahí, sobre todo cuando quizás las familias o quizás las sociedades más pequeñas, quiero decir, los grupos sociales más pequeños de ese adulto o esa adulta mayor no pueden acompañar, donde tenemos que estar. Contando entonces un poquito el recorrido que nos sirve a nosotros, nos sirvió para ilustrar a dónde tenemos que apuntar, como la Dirección de Adultos Mayores lo viene haciendo en este último tiempo, que tiene que ver con el envejecimiento activo, y capturando y subrayando y volcando aquí este concepto de envejecimiento activo que hace al núcleo de toda política pública. Le voy a dejar lugar, para no extenderme en el tiempo, luego aquí a mi querida colega Sonia Mancilla. Así que muchas gracias desde este lugar, gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos de nuevo para Montevideo, vamos a escuchar a Fabiana Rodríguez, ella es de la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo, y nos va a presentar la experiencia Centro Diurno de Personas Mayores en Situación de Calle, La Estación. Te escuchamos, Fabiana. No, está muteado. Pero no está la presentación. ¿Por acá? Sí. Acá. Ahí, ¿está bien?
Buenas tardes para todos y para todas. Desde la Secretaría de las Personas Mayores de Montevideo queremos nuevamente agradecer a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras para América Latina, a la Secretaría de Educación de la Intendencia de Montevideo y a la ciudad de Rosario por permitirnos compartir esta instancia tan rica para todos y para todas. Fabiana, un minuto que desde Rosario no están viendo la presentación. Un segundo. Ahora sí. Ahora sí, disculpas. Con algunos problemitas técnicos que ya solucionados. Vamos a compartir, como también nos decían, la experiencia de Montevideo, que es desde el centro diurno La Estación, para personas en situación de calle. Tenemos el Uruguay en su división geopolítica, con todos sus departamentos. La experiencia que vamos a compartir es Montevideo, es el departamento en superficie el más pequeño, pero que a nivel poblacional aloja unas 1,5 millones más o menos de personas. La experiencia que estamos compartiendo dentro de Montevideo, tenemos los diferentes municipios, y la experiencia de compartir está en el municipio B. Allí lo que voy a aclararles, porque así también por el tema del tiempo, todas las fotos que van a ir apareciendo justamente son de todas las personas que participan en forma diaria en el centro diurno. Lo que van a ir reflejando las diferentes actividades que vamos a ir presentando. Bueno, el centro diurno, la estación, como también el compañero de Rosario recién también nos hablaba, surge como también en el tiempo de pandemia, para poder dar respuestas a las situaciones de calle que viven muchas personas mayores, ¿verdad? Y el objetivo general es poder abordar a las personas mayores de 60 años que puedan acercarse al centro diurno, promoviendo los derechos. Ahora siempre trabajamos desde una restitución de derechos. Como objetivos específicos, promover la inclusión social de personas mayores de 60 años en adelante, autoválidas, en situación de vulnerabilidad psicosocial, mediante actividades de corte lúdico, recreativo, deportivo, artístico y socializador. Captar a personas mayores de 60 años de edad autoválidas en situación de calle y o refugio. Brindar espacios inclusivos durante el día. Potenciar el desarrollo de las personas mayores mediante su participación activa. Generar procesos de autogestión en las personas mayores de 60 años de edad, y dar sostén y continuidad en la intervención de la población que concurre al centro diurno. La Secretaría de las Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo, integradas por trabajador social, auxiliares, atención al público, apoyo y coordinación, se hizo un llamado para poder gestionar este centro, que también pertenece al programa Calle de la División Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo.
lo que les decía hoy, ¿verdad? Todas las fotos van reflejando la participación que todas las personas están teniendo en todo este proceso que se inicia en el año 2020 y que continúa hasta hoy. En ese proceso hemos ido teniendo cambios a lo largo de estos 2 años. Al comienzo, el centro diurno La Estación es de lunes a domingo en un régimen de 8 horas en el día, ¿verdad? Y después, ¿qué nos dimos cuenta? Que era mucha la cantidad de personas que están en situación de calle, personas mayores, a las cuales nosotros teníamos que poder brindarle una respuesta. El centro diurno es un lugar de referencia para las personas, porque muchas de ellas, en vivir en situación de calle, ha hecho que vayan perdiendo sus vínculos, sus redes. 2 factores importantes es el tema de la vivienda y el económico, y eso hace que la persona caiga en situación de calle. El tener este lugar como lugar de pertenencia, como lugar seguro, como lugar donde no hay riesgo, lo que hicimos fue, a través de este proceso, a fines del año 2021, hicimos una modalidad de cambio para poder atender a una mayor cantidad de personas. ¿Qué fue lo que realizamos? 2 turnos, que también fue un poquito resistido, ¿no? Porque las personas mayores lo que querían estar era durante todo el proceso, durante todo el periodo. Pero esto nos ayudó a poder atender a una mayor cantidad de personas. Entonces hicimos 2 turnos, de 9 a 13 horas, en un turno matutino, donde allí las personas, cuando llegan, ellos vienen de refugios nocturnos, por eso también el centro diurno es esta complementariedad a lo que las personas están en la noche en los refugios nocturnos del MIDE, o pensiones, o del BPS, y durante el día que están en la calle, bueno, este lugar, ellos pasan para mantener un menor riesgo en calle, sobre todo cuando consideramos el tema de la salud, por ejemplo, que es uno de los factores fundamentales que atraviesan muchos de nuestras personas mayores que asisten al centro. En esto que hoy les decía, en esta restitución de derechos, nos encontramos con las características de la población que atendemos. Muchos, hacía muchos años que no tenían una atención de salud, por ejemplo, que no tenían los documentos. Bueno, desde el centro diurno con el equipo, lo que se trabaja es justamente en esta restitución de derechos, de acercarse a la salud, de acercarse a las prestaciones sociales, que esto después, una vez que se va logrando estas prestaciones sociales, es lo que va después apuntalando lo que es el egreso. Un egreso que da la oportunidad, una vez que tienen estas prestaciones, a poder también atender a otras personas. ¿Por qué? Porque en el lugar donde estamos tenemos algunas limitaciones, por ejemplo, como es la accesibilidad. ¿Por qué? Porque allí nosotros compartimos en este espacio con otro programa de la Secretaría de las Personas Mayores, y tenemos una pequeña escalerita para que podamos tener uso a este centro. Entonces ahí, hoy cuando decíamos que son personas autoválidas, ¿por qué? Porque marcado por esta accesibilidad que tenemos. Siempre vamos en esa selección y en esa captación, siempre vamos a ir teniendo criterios. Y los criterios fundamentales son, bueno, las personas de mayor vulnerabilidad. Uno podemos decir que a partir de 60 en adelante, el promedio que nosotros tenemos hoy, desde 60 que van hasta 88 años, el promedio está marcado en 67 años. Y en donde tenemos personas, varones, que hacen uso más del centro que las propias que mujeres, ¿verdad? El porcentaje está mayor en los varones. ¿Qué es lo que se prioriza? Que ahí el compañero de Rosario también nos comentaba de qué fue lo que dejó o trajo el tema de la pandemia en las personas mayores. Entonces, el aislamiento, la soledad, nosotros creemos que por eso
lo compartimos hoy como buena práctica. Creemos que el centro diurno para las personas mayores en situación de calle es ese lugar de referencia, ese lugar para estar, para compartir con otros. Y lo que hizo, lo que hace, mejor dicho, en la captación, se da mucho de boca a boca. Nosotros, en las prioridades que tenemos, si bien se da por los refugios, donde ellos pernotan en la noche y los derivan hacia lo que es el centro diurno, pero también entre ellos se van compartiendo a este lugar como un lugar de pertenencia, como un lugar donde se los escucha, donde se los atiende, donde se los acompaña. Y ellos, por eso hoy les decía, el tema del egreso no es tan fácil, porque aún teniendo estas prestaciones, lo que se hace es un acompañamiento en este egreso, porque por lo que ellos van generando nuevos vínculos. Entonces, lo que nosotros tratamos es poder siempre derivarlos y trabajamos en diferentes escenarios, no solamente dentro del centro, sino también lo que es la comunidad. Entonces trabajamos con las redes a nivel de ya sea del propio municipio, ¿verdad? A nivel de salud. Allí no pasaba la presentación, ¿Sí? Fabi. Ya No. vamos cerrando, entonces No. por eso solo quedó en la primera. Bien, Te bien. queríamos interrumpir. Ah, perdón, bien. Bueno, algunos temas, problemitas técnicos. Bien, para ir cerrando, nosotros lo que vemos en esta buena práctica es que hoy lo centramos en el municipio B de Montevideo. Y los que nos proponemos es que también esta buena práctica y en la atención a las personas mayores en situación de calle se pueda replicar en los otros municipios. Porque también el poder, el trasladarse de un lugar al otro, también a veces no es tan fácil. Entonces, la idea es que esta buena práctica se pueda replicar en los diferentes municipios de Montevideo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Te damos un aplauso acá de lejos. Bueno, muchísimas gracias. La presentación no se vio, pero se entendió perfectamente todo lo que planteabas y fue un gusto escucharte en esta experiencia. Ahora vamos a entonces darle la palabra a Sonia Mancilla. Ella es la directora municipal de adultos y adultas mayores de la Municipalidad de Rosario. Ella va a presentar la experiencia Red de Espacios de Cuidado. Te escuchamos, Sonia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a tratar de hablar lento, como nos recomendaste. En principio, agradecer realmente tener la oportunidad de participar, ser un poco protagonista junto con la gente de Montevideo, pero seguramente enriquecernos con las propuestas y las preguntas y, por qué no, sugerencias de todos aquellos con quienes nos estamos conectando. Esa es la suerte de la tecnología. Agradecerle también al público que está hoy acá acompañándonos, que es parte activa de lo que vamos a contar. Y por otro lado, bueno, voy a empezar con un pequeño video de fotos como para enmarcar de qué estamos hablando, no con los compañeros de Montevideo, con quien ya tuvimos, pero también con el resto de quienes estamos conectándonos, para que de alguna manera mostremos muy poquito de qué se trata la Dirección de Adultas y Adultos Mayores de la Ciudad de Rosario. Son políticas públicas que buscan reducir cada día las brechas de desigualdad existentes. En este marco, la Dirección de Adultas y Adultos Mayores desarrolla propuestas para promover la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores de la vida.
Trabajamos para ayudar el legado que porque la persona mayor ejemplo y modo de vida de la ciudad del respeto, el orgullo, Bueno, como bien lo dice el video, estamos dentro de una política pública que es el plan. Bien, bien. Bueno, sí, como lo dice el video, estamos dentro de una política pública que es el Plan Cuidar, ¿sí? Y este plan se implementa en relación a una red de cuidados y ese proyecto está dentro de esa red de cuidados y lo denominamos Centro de Actividades Integrales para Adultos Mayores, comúnmente conocido como CAIAM, digamos. Nosotros ya estamos acostumbrados al término, pero bueno, un poco la idea es contarles cómo surge esta propuesta que tiene la Dirección de Adultos Mayores desde hace unos años y que de alguna manera se va como ampliando porque consideramos en función de los resultados que venimos teniendo, pero también lo que nos comentan los propios protagonistas de estas actividades, que es una actividad que tiene un impacto interesante en la vida de las personas mayores. Como les decía Lucas y un poco los compañeros también de Montevideo, el envejecimiento de la población es una tendencia que va en aumento y por supuesto es el desafío en relación a las políticas públicas para pensar estas propuestas activas que generen un bienestar, una inclusión social y una participación de las personas mayores. Digo, en general, a medida que vamos escuchando el aumento de la población y de las nuevas vejeces y esto de cómo la edad de alguna manera de las personas mayores desde 60 a 90 nos implica hacer el esfuerzo de pensar qué tipo de acciones serían las adecuadas para seguir pensando desde una política pública para personas mayores. En el año 2007, la Dirección de Adultos Mayores, lo voy a tratar de hacer lo más cortito posible para que podamos tener diálogo justamente, pero sí hay algunas cuestiones que son fundamentales. La dirección tenía propuestas de talleres de 1 hora de funcionamiento con actividad física por un lado y talleres culturales, recreativos por otro lado, pero lo que empezaron a observar, digamos, quienes en ese momento tenían a cargo la dirección y los educadores y profes que están por aquí también, a quienes hemos invitado, que son parte protagonista del proceso, contaban que la gente se quedaba conversando, que quería más, que tenía ganas de seguir compartiendo más allá de ese momento específico y, por supuesto, a partir de esa experiencia, vivencia cotidiana y una posición, por supuesto, desde lo que planteaba Lucas del envejecimiento activo, se empezó a pensar y a trabajar en una propuesta intermedia, innovadora, decimos nosotros, entre las propuestas que se pensaban en ese momento para personas mayores, que eran los centros de día de mediana estadía y los de corta, que era el taller. Entonces se empezó a pensar la posibilidad de una apuesta, digamos, una propuesta que tuviese un tiempo de duración
que pudiese tomar, por supuesto, la actividad física, el movimiento como una de las premisas dentro de lo que es el envejecimiento activo, pero también poder de alguna manera enlazar esto con lo que tenía que ver con talleres culturales, es decir, espacios más del orden recreativo, y por último, un tercer tiempo, así le digo yo, donde se generaban procesos vinculares, que para este momento de la vida consideramos que son de fundamental importancia, generar redes, lazos, grupalidad, y a su vez también una pertenencia institucional, porque, digamos, estos espacios que nosotros llamamos CAIAM, que tienen una duración de 3 horas, que se dan en 2 veces a la semana, esa es la frecuencia mínima que tienen, se dan en todos los espacios de la ciudad, en clubes vecinales, centros cuidar, que son los centros municipales, en centros de jubilados, digo, la amplia red, ahí les contaba, hay 64 espacios, y la idea es que esos espacios pudiesen estar anclados en lugares donde se pudiera tener cercanía y accesibilidad. También pensando un poco lo que decían los compañeros, acercar las propuestas de pensar una política pública de envejecimiento activo y que estuviese mucho más a mano de los ciudadanos, ¿sí? de aquellos que son los verdaderos protagonistas, que son las personas mayores, con una impronta fuerte, realmente trabajar en la línea del envejecimiento activo y generar una política que tuviese o que tenga realmente impacto en un envejecimiento lo más digno posible en ese sentido. Y sobre todo generar procesos de autonomía e independencia, que ayer estábamos en un conversatorio y hablábamos un poco de eso, ¿no? Nosotros creemos que es una propuesta innovadora, digamos, que no la hemos por ahí todavía escuchado en otros lugares, así que las sugerencias y las propuestas y las preguntas que puedan enriquecer este proceso, bienvenido sea, pero nos resulta interesante contarlas y la verdad que nos enorgullece, porque los verdaderos protagonistas de eso todos los días nos devuelven la importancia de contar con un espacio en donde no solamente trabajamos la estimulación cognitiva, el movimiento, sino también generamos esas redes y esos vínculos y que después se generan ese acompañamiento necesario en este momento de la vida, y esto que decía Lucas, de esta soledad no deseada en este momento, donde, bueno, las familias están ocupadas en otras cosas y, bueno, los adultos mayores tienen que empezar a encontrar cuál es ese camino o ese modo de poder contar con el otro, ¿no? Y sentirse acompañado, y sobre todo, en estos procesos y en estos espacios se generan proyectos, se generan, por supuesto, encuentros grupales, salidas, pero también una de las premisas fundamentales es también entender que dentro del envejecimiento activo uno tiene todavía muchísimo para aprender, muchísimo para dar, y por eso ustedes van a ver que hay un elenco de teatro específico para eso, equipos de Newcon, digamos, empezamos a abrir un panorama que tenía que ver con que quien quisiera seguir aprendiendo por fuera de esos espacios, estaban disponibles esas propuestas. Por supuesto, los pilares son el envejecimiento activo, el derecho a la integración, la educación continua. Consideramos que son pilares fundamentales para pensar una propuesta de política pública, y fundamentalmente uno de los requisitos que más, bueno, no sé si los requisitos, sí un poco el objetivo, es llegar a la mayor cantidad de población de adultos mayores posible, intentando que todos de una u otra manera puedan tener la posibilidad de acceder a estos espacios que son gratuitos y que de alguna manera les permite pensarse como ciudadanos partícipes y a su vez también generar políticas de autocuidado que son muy importantes en todo sentido y mucho más ahora. Así que bueno, un poco es eso a grandes rasgos. Después, en todo caso, si hay preguntas, amplío, pero así dejamos lugar para eso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos entonces a pasar a la parte de preguntas y de intercambio. Bueno, sabemos, aquí ya nos han mandado una foto del Teatro Solís, que hay un público que nos está viendo allá en Montevideo.
Aquí también tenemos un lindo público en el túnel 4, y bueno, sabemos también que hay todas las ciudades que nombré, me faltó nombrar a la ciudad de León, de México, que también está, después la vamos a nombrar de vuelta si queda tiempo. Vamos a iniciar la ronda de preguntas cruzadas. Entonces le vamos a pedir a Lucas Raspal que le haga una pregunta a Fabiana Rodríguez de Montevideo, y luego le vamos a pedir a Diego que le haga una pregunta a Sonia. Vamos a iniciar con estas preguntas cruzadas. A ver. Bueno, Fabi, buenas tardes. Primero, no te puedo ver ahora. Te miro por ahí, entonces. Mi pregunta era hacia el centro de día que ustedes están ofreciendo para personas, ahora sí, hola, por ahí, para personas en situación de calle. Sí, se han podido dar la experiencia de que, por un lado, como comentaban tus compañeros de Montevideo hace un rato también, puedan participar activamente de espacios educativos, y luego cómo se daban esos egresos a los que vos hacías referencia, porque nos sucede también a nosotros en espacios similares, que la dificultad suele estar ahí, sobre todo cuando no se logran fortalecer esas redes sociales que dan contención y acompañamiento. Si podrías profundizar un poquito por ahí. Bien, si vamos por el lado de los egresos, es lo que por allí les decía, que es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Porque hay que articular varias prestaciones para que estos egresos se den. Porque cuando las personas mayores llegan al centro diurno, es lo que decía hoy, ¿verdad? Llegan sin nada, sin tener una jubilación, sin tener Entonces, el tema de la vivienda, entonces hay que articular estas prestaciones. ¿Qué nos sucede? Cuando se empiezan a hacer estas gestaciones, de hecho se han dado varios egresos, con las prestaciones los habilitan, por ejemplo, a pagar una pensión. Entonces, esto hace que la persona pueda egresar. Lo otro que puede suceder es que se unen, hay dentro del Ministerio de Desarrollo, de acá de Uruguay, de Montevideo, hay casas compartidas. Entonces, por ahí se eligen perfiles de las personas con el tema de su convivencia que puedan egresar a estas casas compartidas. Y después también, muchos de ellos, que también es importante, es con el tema laboral. Muchos de ellos son cuidacoches, algunos han participado en programas desde la Intendencia, como son los programas del ABC, por ejemplo, y esos le han dado otras alternativas. Y algunos, muy poco el porcentaje, que hubo una institución a nivel familiar. Eso ahí es lo menos, pero se sigue trabajando. Después, en este egreso lo que se hace es un acompañamiento, porque la persona a veces pasó 12 meses, 15 meses dentro del centro diurno, muy acompañado, y se encuentra en esa soledad nuevamente. Entonces, desde el centro se continúa en un proceso de acompañamiento. Si aún tenemos varias personas que ya hace mucho tiempo que están, pero no hemos logrado, porque por su edad no tienen diferentes prestaciones que los habilite, ¿verdad? Y en tema, para nosotros en Uruguay, una de nuestras grandes debilidades que tenemos es el tema de la vivienda. Entonces, y otra cosa no menor, es el tema de las patologías, el tema de la salud. Personas con salud crónica, diferentes patologías a nivel mental, entonces es muy difícil también poder realizar los egresos. Y el otro tema de los egresos, algunas de las personas que llegan son cuando se puede conseguir en los centros del Ministerio de Desarrollo, que son los refugios 24 horas. También muchos egresan a esos refugios de 24 horas. Eso a nivel de los egresos. Cuando se acerca esta etapa, hay que realizar un trabajo a nivel psicosocial de acompañamiento para que también trabajar con ellos, que esta oportunidad que ellos tuvieron, también se la tenemos que brindar a otros.
Entonces, este es un trabajo y un desafío que tenemos a diario. Y por el otro lado, a nivel de la educación y de la participación, en el centro se trabaja a través de diferentes talleres, y en donde ellos son partícipes, ellos y ellas son partícipes de generar estos espacios. De hecho, ustedes hoy compartían, por ejemplo, en este mes de octubre, donde se realizaron diferentes actividades por el mes de las personas mayores, bueno, el centro de uno, todas las personas participaron, siendo protagonistas también ellos y ellas, de este mes en la participación de diferentes actividades. Y ellos también nos van manifestando también su deseo, ¿no? El por qué estar, el por qué no, y el deseo de poder trabajar a nivel, como tú decías, por ejemplo, a nivel de la educación, claro, en el tema de su edad, llegamos a la primaria, el 60% tiene la primaria completa, y ya un menor porcentaje, perdón, ya a niveles más altos. Desde ahí vamos trabajando. No sé si quedó claro, Lucas, la pregunta. Sí, muchas gracias, súper claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a invitar a Vicente, cancelara de la cátedra, que le pueda hacer una pregunta aquí a Sonia. Bien, ¿se me escucha bien desde ahí? Perfecto. Bien, bueno, primero agradecer a Sonia, celebrar la iniciativa. Cuando la escuchábamos junto con Diego, íbamos comentando acá algunas cuestiones, nos trazábamos como una analogía, un paralelismo con esto que hoy les compartíamos sobre la UNI3, que es esta institución en donde nosotros hicimos un primer anclaje desde lo investigativo. Y en realidad los dos comentarios que nos surgen, capaz que lo primero más que una pregunta es como una reflexión como para pensar en juntos, es esta cuestión de la palabra cuidado, ¿no? Cuando recién escuchaba hablar a Sonia y veía el título de la experiencia, Red de Espacios de Cuidado, nos quedamos pensando con Diego un poco las connotaciones que tiene la palabra cuidado. Capaz que, insisto, esto no es una pregunta, sino más bien una reflexión, pensar esta cuestión del cuidado asociado a las personas adultas mayores. No es una mala palabra, la palabra cuidado. Hay personas que necesitan, requieren de cuidado, pero en esto de promover el envejecimiento activo, la autonomía y la independencia de la persona adulta mayor, si capaz es una palabra que no tendremos como que empezar a repensar en este tipo de programas o iniciativas. Insisto, no es una pregunta, sino más bien una reflexión. Y lo otro que sí es como una pregunta y un compartir en esto de la participación de las personas adultas mayores. Recién veíamos en el video que se decía que las que mayormente participan son mujeres. Hay pocos varones en esto de la participación en las actividades. Nosotros vemos también que en Uruguay, en las experiencias que conocemos, pasa un poco lo mismo. Entonces la pregunta sería bueno, ¿por qué les parece que ocurre esto? Más allá de que sabemos que la esperanza de vida en la mujer es superior a la del varón, ¿y qué actividades podrían llevarse adelante para pensar una mayor inclusión de varones en este tipo de actividades? No sé si más o menos fui claro. Bueno, es para desarrollar, ¿no? Bueno, también de alguna manera sumando a esto que vos decís y a la pregunta y a la reflexión que para eso está puesta, ¿no? Al diálogo. Respecto de la primera parte en relación a la palabra cuidados, para nosotros también fue y sigue siendo una pregunta, y podríamos decir somos cuidadosos con la palabra cuidado, sobre todo cuando Lucas comentaba un poco lo que fue nuestro trabajo en pandemia. Él fue relatando algo que tenía que ver con que, bueno, al principio hubo así como una intensidad respecto de había que cuidarlos y un poco envolverlos en papel de celofán para que no les pase nada, y después nosotros empezamos a pensar de que en realidad no queríamos más plantear al adulto mayor en términos de esa fragilidad de cuidado, sino que ellos también podían opinar cómo querían ser cuidados en todo caso, y de qué manera entendían ellos el cuidado. Y por eso, en función de eso, empezamos a pensar otro modo
de las propuestas en general, pero también de lo discursivo, ¿no? Que es lo que vos decís. Entendiendo que la palabra cuidado, y esto es personal, ¿no? Es como amplia, ¿no? Desde espacios como lo que relataba la compañera, de adultos en situación de vulnerabilidad importantes, hasta adultos autoválidos que deciden en qué quieren participar y cómo. Entonces uno podría decir, bueno, la palabra cuidado puede ir desde acompañar, ¿no? Hasta promover acciones que cuiden su salud física y mental. Pero de todas formas son cuestiones que podemos aportar y seguir discutiendo, y creo que para eso se trata el diálogo, ¿no? En principio, pero perfectamente la palabra cuidado siempre hay que manejarla cuidadosamente, sobre todo en este momento de la vida. Estamos de acuerdo, así que podemos seguir opinando sobre esto. Y respecto de la participación de los hombres, tendría que preguntarle a mis educadores, que están todos acá, pero me parece que si hablamos de propuestas que puedan ser tal vez más inclusivas de varones, bueno, a nosotros la propuesta de formar equipos de Newcom, por ejemplo, para, nosotros decimos profesionalizar, pero de alguna manera tiene que ver con eso. Claro, es una propuesta que si bien tiene que estar compartida también con mujeres, sí se han sumado muchos más varones a esta propuesta, y a lo mejor habría que estar pensando por ahí. Creo que tiene que ver un poco con las dos cosas, ¿no? Con las propuestas, con animarse también a participar, con reconocer también la necesidad de esa participación, y también seguramente con esto que decimos, bueno, hay un momento de la vida donde hay mucho más mujeres que varones, entonces es como amplio las variables para pensarlo, pero coincido plenamente que en términos educativos y de educación permanente está perfecto poder pensarlos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a abrir aquí un Gracias. pequeño espacio para preguntas. Estamos al público presente aquí, si quiere hacer alguna pregunta, nos levantan la mano y nos van indicando. Ya recibimos aquí en 2 preguntas del público desde Montevideo. Una dice, ¿cómo se trabaja la discriminación por edad y cómo pasar de sujetos de necesidades a personas con derechos? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta, ¿qué incluye la valoración integral gerontológica? Esta última estaba dirigida a Sonia y la primera estaba dirigida a Diego. No sé si la pueden contestar ellos o la pueden contestar aquí cualquiera de los 4 o 5 participantes. No sé por cuál empezaríamos, y si te animás te pediría si puedes repetir la primera pregunta dirigida a Diego. Bueno, ¿cómo se trabaja la discriminación por edad y cómo pasar de sujetos de necesidades a personas con derechos? En realidad creo que esto de pensar el sujeto de necesidad y sujeto de derecho tiene que ver en buena medida con también el trabajo con la comunidad, a mi entender, el visualizar, hacer visible y colectivizar este tipo de eventos, de conocimientos que se vienen construyendo, creo que hacen o favorecen esa nueva mirada, ¿no? Sobre todo porque a veces nos encontramos con actividades que involucran a personas adultas mayores que no se dan a conocer, que no se difunden, y en donde no se termina visualizando esta cuestión de sujetos de derechos. Entonces creo que el pasaje de una a otra visión, en parte, no completamente, pero en parte, tiene que ver con esto de empezar a hacer visible el tipo de actividades que se hacen con las personas adultas mayores. Y también el trabajo con la sociedad, ¿no? Que no quede solo a la interna de las personas adultas mayores. Creo que el promover el trabajo intergeneracional, por ejemplo, con otras comunidades, con otros agentes, con diferentes actores de la comunidad local,
favorece esa transformación. Es decir, no pensar estas actividades a nivel como endógamo, a la interna de una determinada institución, sino creo que en conexión con la sociedad, creo que puede ser como un buen punto de partida para esa transformación. No sé si más o menos fui claro. Sí, sí, sí. Pueden Bien. agregar lo que quieran. Un ¿Tienen comentario algo que más. agregar? ¿Se puede? ¿Se escucha? Te escuchamos. Creo que también hay una cuestión que hay que entender, que el envejecimiento no es cuestión particular solamente de las personas adultas mayores, sino que el envejecimiento es de todos y es algo que transitamos desde que nacemos hasta que morimos. Y que no esperar a pensar el envejecimiento hasta llegar a determinada edad, sino vivirlo y transitarlo a lo largo de la vida, sensibilizándonos con esa cuestión. Y por eso entendemos, como decíamos al principio, que trabajar desde lo gerontológico tiene eso, no solamente para trabajar con las personas adultas mayores, sino para trabajar con toda la población respecto al envejecimiento. Perfecto. Sí, le sumo a esto, cuando nosotros hablamos de integralidad, pensamos no solamente en términos de salud física, sino en términos también de integración, en términos de participación, en términos fundamentalmente vinculares y de armar redes, porque entendemos que de esa manera generamos procesos de participación y de inclusión que son importantes. Yo siempre digo que son importantes a lo largo de toda la vida, pero creo que en este momento y en este momento de la vida son mucho más importantes. Y coincido plenamente con Diego y con Vicente, respecto de que siempre decimos uno debe, no sé si el término es decir debe prepararse, pero sí debe estar pensando que uno no tiene que pensarse en la vejez desde la vejez, sino que tiene que estar pensándose a lo largo de toda la vida para poder disfrutar ese momento de la vida que siempre se dice que hay que disfrutarlo, pero bueno, hay que tener con qué. Entonces me parece que coincido plenamente en que hay que ampliar cómo pensamos, no sé si el término vejez, pero sí cómo transitamos ese proceso de envejecimiento. Excelente, muy bien. Voy a leer aquí un comentario de Roxana López que nos hace llegar, que ella dice que cree que el hecho de que las mujeres, la pregunta anterior, es porque este grupo de género tiene, aparte de una expectativa de vida mayor, también son las que realizan las tareas de cuidado a lo largo de toda su vida. Pero al llegar a la vejez, las mujeres tienden a plantear momentos de disfrute y esparcimiento. Eso nos aporta Roxana López, gracias por tu comentario. Tenemos una pregunta aquí de la sala, vamos a darle el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Mari, yo participo en una vecinal, soy la secretaria, y con mucho orgullo hace 7 años que me entretengo en esa vecinal. Acá está mi profesor, que lo amo, los quiero a todos, porque la verdad que están muy bien preparados todos para manejar el adulto mayor, porque yo digo que no es fácil manejar. Con respeto, sin ofender a ningún hombre, yo soy la que invito mucho, porque del grupo que estamos nosotros somos 30 mujeres y hay un solo varón. Hacemos teatro, y del grupo de teatro, que somos como 15, hay un solo varón. Yo creo que es un poco, doctor, el machismo, sin ofender a ningún hombre, porque invito realmente, porque sé que no están haciendo nada, que están en su casa, que no salen a caminar, por lo menos hacer algo. No porque son todas mujeres, pero usted fíjese que en las colonias sí van, a Ñuco van, a Tejo, Bocha, así que hay que ver cómo incentivarlo. Una cosa que quieren que se expanda, que se llegue hacia las vecinales, es la parte de tecnología, que se dan, a veces el adulto mayor le interesa, pero no se pueden llegar. Si se pueden participar también hacia las vecinales, esto es una cosa que nos nació a nosotros, porque muchas veces nos piden a nosotros que les enseñemos a manejar el celular, no estamos tan capacitadas como la gente que enseña, o computación, que realmente a la gente le gusta. Bueno, realmente muy interesante las charlas, me gusta. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte.
Y bueno, sí, vamos a ir viendo a estos varones cómo los incentivamos un poco. Bueno, muy bien. Preguntas no tenemos más del público, pero me parece que es importante, por supuesto queda abierto tanto acá para Lucas, Sonia, Vicente, Fabiana, Diego, si quieren hacer una última reflexión antes de despedirnos. Volver a decirles que es un gusto que nos acompañen tantas ciudades, no solo, bueno, esta modalidad nueva de tener una presencialidad en Rosario, una presencialidad en Montevideo y una virtualidad desde muchas ciudades que nos acompañan, que ya las leímos. Toda esta grabación de este diálogo va a quedar subido a la página, así que se va a poder acceder. Cualquiera de las ciudades participantes que les interese, las experiencias presentadas van a estar disponibles también. Así que bueno, los invito si quieren hacer alguna última reflexión y ya cerramos. Bueno, yo agradecer la posibilidad, digo en el nombre de la dirección y de todo el equipo que la conforma, tener la posibilidad de poder contar las experiencias, a los compañeros de Montevideo, que bueno, espero sigamos comunicándonos, y también ahí la posibilidad de invitar a otras ciudades que están participando, de poder comunicarnos y contarnos y poder pensar en función también de estos desafíos que decíamos, ¿no? de una población que envejece y de una población que seguramente va a tener demandas que nos van a poner a pensar mucho más las políticas públicas en relación a adultos mayores. Así que agradecerles a todos y también a todos los que han participado hoy aquí. Bueno, de mi parte también quería saludar a los colegas allá, uruguayos, uruguayas, y también a todas las personas que están conectadas desde otras ciudades de Latinoamérica y aquí quienes están presentes. Dejando subrayado una palabra final, me quedaba acá con lo que comentaba la directora de la vecinal. En tiempos en los que hablamos tanto de deconstrucción, ¿no? La invitación quizás a que volvamos a pensar qué es tanto cuando hablamos de un adulto mayor, qué es lo que pasa con los varones adultos mayores, que más allá del término en particular, yo creo que sí se animan mucho menos, y que eso tiene que ver con cómo han sido criados quienes hoy son adultos mayores, y que espero yo, al menos lo miro así, que con el pasar del tiempo se vayan animando también a mostrar vulnerabilidades que no eran propias del varón y que eran tomadas como debilidad, cuando en realidad las vulnerabilidades, cuando uno las muestra, hablan de la propia fortaleza. Y como nosotros varones, cuando llegamos a grandes y a personas mayores, también necesitamos estar con otro, estar con otra, bailar un tango, que esto lo vamos a compartir con quienes están del otro lado del charco seguro, folclore, cantar, hacer deporte, que es una actividad que usualmente los varones se animan y por eso participan de Newcom, y sobre todo generar lazos hasta el último día de nuestras vidas. Envejecer no es un problema, envejecer es una cosa natural, así que ojalá todos quienes estamos aquí y los que están escuchando también, nos animemos a poner sobre la mesa siempre el tema de adultos mayores, para seguir construyendo mejores y mayores políticas en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias por esta reflexión, por este aporte, porque bueno, evidentemente la sociedad nos genera determinadas condiciones que hacen estas diferencias y vamos a trabajar en ello seguramente. Bueno, no sé si de allí quieren decirnos algo más. Agradecer al público presente acá en el Solís, agradecer a las personas que están conectadas, a los compañeros de Rosario, el público de Rosario. Me hago eco, creo que nos hacemos eco de las palabras de Sonia y Lucas recién, y nada, motivar este tipo de encuentros que me parece que son sumamente fructíferos. Perdón que acá hay una pregunta. Acá una participante quiere hacer una pregunta, si puede ser un minuto, antes de cerrar. No sé, ¿sí? ¿Es posible? No sé si te alcanzan el micrófono. Ahí va. Bueno, disculpen la interrupción. Yo quisiera hacer 3 preguntas puntuales. Hay grupos que tienen años de reunirse
accede a participar, cada grupo tiene una característica según cómo se plantea desde el punto de vista de las dimensiones de cada grupo, ¿no? Yo pertenezco al grupo de Aborlan, que es una asociación civil que funcionamos hace 10 años, pero como asociación civil hace 3 años. Entonces, todo bien, todo bárbaro. La pregunta que yo hago es si desde la Secretaría del Adulto Mayor, hoy por hoy, presentan algún apoyo desde el punto de vista motivacional, partiendo de la base que cada grupo se afianza en una forma de actuar que nos parece que es lo mejor, pero también esa población va envejeciendo y va cambiando. Entonces yo pregunto si hay algún apoyo de orientación, de motivación y también psicológica para los que estamos frente a la conducción de los grupos y también como motivadores para el resto de la población de este grupo. Esa es la pregunta que yo hago. Si hay algo instrumental para eso. Muchas gracias por la pregunta. Más allá de lo específico que nosotros presentamos como experiencia, desde la Secretaría de las Personas Mayores, nosotros trabajamos mucho en red, trabajamos en todos los territorios, todo el territorio, con las diferentes redes, con los diferentes grupos de personas mayores, ¿verdad? Y si hay una solicitud específica ante esta necesidad, desde la Secretaría estamos abiertos a brindar este apoyo. Es poder acercarse manifestando esta situación, esta necesidad, y desde la Secretaría brindaremos el apoyo. Estamos abiertos. Ya aprovecho que tengo el micrófono, así que agradecemos también desde la Secretaría de las Personas Mayores esta oportunidad, y no solamente decirles que le podemos enviar la presentación, ya que no se pudo ver, para que también pueda ser adjuntada y quede como registro de esta presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y sí, por favor envíanos la presentación, así después la podemos compartir. Nosotros vamos a enviarle a todas las personas que se inscribieron toda esta información. Bueno, cerramos esta linda jornada de esta tarde, agradeciendo muy especialmente a los participantes del diálogo, a todos los que se inscribieron remotamente, a todos quienes presencialmente nos acompañan aquí en Rosario y en Montevideo. Muchísimas gracias, y bueno, a seguir trabajando y a seguir fortaleciendo los derechos de las personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí afuera hay un cafecito.